This meeting is being recorded. Bendito y bondadoso Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo, gracias porque nos reunimos para aprender cada día más de ti, de tu preciosa palabra, Señor. Eres bueno y maravilloso, eres bondadoso, Señor, eres un Dios de gran misericordia, Señor. Muchas gracias, gracias porque nos amas aún a pesar de cómo somos. Gracias porque estás haciendo en nosotros lo que tu palabra dice. Que lo que empezaste lo vas a terminar, lo creemos, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por las pruebas, gracias por la fe que nos has dado, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos das, por cómo nos cuidas, así como a nuestros esposos, a nuestras familias, Señor. Muchas gracias. A veces no encuentro palabras para agradecerte por todo lo que nos das. Muchas gracias, Señor. Bendigo la vida de cada una de mis hermanas que están aquí conectadas, Señor. Y muchísimas gracias por este hermoso libro de Primera y Segunda de Corintios que hemos estado verso por verso, escudriñando, estudiando. Y hemos aprendido tanto, Señor, que yo estoy asombrada porque ha sido de una manera totalmente diferente, pero yo sé que estamos en tiempos diferentes porque tú así lo quieres y que estás abriendo nuestro entendimiento para ver tu palabra, no de manera diferente porque está escrita, pero sí nos estás abriendo los cielos así como te lo pedimos y estás derramando tu gloria sobre cada uno de nosotros y de los que verán este estudio. Ponemos en tus manos estos estudios que estamos subiendo a YouTube, Señor, para que mucha gente sea bendecida, Padre, porque lo hacemos con todo nuestro corazón. Y tú lo sabes, tú conoces esas intenciones de nuestros corazones, Señor. Gracias porque Arturo Garza ya llegó a Boston, lo ponemos en tus preciosas manos, Señor. Gracias porque Arturo Chico, yo sé que él está siendo tratado conforme tu preciosa voluntad y que has abierto las puertas de los cielos en un solo estado en donde se ha podido hacer esto y es por eso que él se había ido por allá. Señor, muchas gracias, gracias porque vemos tu misericordia, vemos los milagros aún en medio de las pruebas. Los bendecimos a ambos, bendecimos a sus médicos, a las enfermeras, a todo el personal que lo atiende. Y muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú te glorificarás a través de lo que tienes planeado para la familia de Jackie, Señor. Muchas gracias. Bendigo nuestras familias, Señor, así como las de todos los que han pasado por este hermoso estudio que nos has estado tú dando la oportunidad, la gente que ya no ha venido, pero que tú has puesto ahí, has sembrado y ellos han continuado, Señor, y los que no han continuado, atraerlos como solamente tú lo sabes hacer, con lazos de amor para que continúen y que se fortalezcan en estos tiempos de tanta dificultad, de tanta violencia y inseguridad, Señor, pero sabemos que tú nos cuidas como esas ovejitas que las lleva el pastor y cuando están con la patita quebrada, las subes a tus hombros y la llevas de nuevo al redil. Muchas gracias porque tenemos esa tranquilidad de que tú estás con nosotros, Señor. Muchas gracias, gracias, te bendecimos, Señor. Y ponemos en tus preciosas manos a nuestros hijos, a sus esposos, a sus esposas, a los nietos, Señor. Bendícelos, Padre, porque ellos te necesitan mucho. En este mundo que es complicado y que aparentemente todo lo tienen, tú les haces mucha falta, Señor, y te rogamos con todo nuestro corazón que toques sus corazones y pongas el querer como el hacer, como lo has hecho con nosotros, Señor. Sabemos que lo harás. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús, oramos en esta mañana, y gracias, Señor, gracias. Me tocó a mí dar este último capítulo de este hermoso libro de Corintios y pues muchas gracias. Tú hablando a través de mí, me pongo en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús oro en esta mañana. Amén y amén. Gracias, papá. Muy bien. Bueno, entonces aquí les voy a compartir pantalla. Varios.
Déjame ver, porque les digo que hemos cambiado. Acá está. Aquí está. Presentación. Todavía no se ve, ¿verdad? No. Ay, Dios mío. Sí, no. Porque yo ya la tengo en pantalla. La tengo en pantalla. A ver, déjame irme a Zoom. Compartir pantalla. Ok. Ajá. Aquí está, compartir. Estás compartiendo pantalla. Compartiendo a Jackie. Bueno, ya estoy con... A mí. Espérame tantito, estoy entrando, es que es muy diferente a antes, 2 Corintios 13. A ver, ahorita ya me dicen si lo ven. A ver, aquí está la presentación. Ya. Está entrando. Ahora sí. Está entrando, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, ahí va. Muy bien. Ahora vamos acá. Bueno, pues sabemos que Pablo en esta epístola está tratando de rescatar a los corintios, que ya hemos visto en muchas ocasiones al inicio que les hemos estado hablando de esto. Él quería rescatar a los corintios, esa iglesia que se había fundado desde su primer viaje misionero. Entonces hubo muchísimos contratiempos que poco a poco los fue resolviendo durante esos 3 viajes que el Señor le permitió hacer. Pablo era un hombre que era muy elocuente. Entonces él estaba escribiendo y escribiendo y escribiendo todo lo que sucedía, ¿no? Entonces, y tenía una gran capacidad para expresarse, el Señor se la había dado, ¿no? También vamos a recordar que él nunca tomó del dinero de la iglesia de Corintio, de aquí nunca tomó dinero, nunca. ¿Para qué? Pues para su comida y para poder él hacer sus viajes y todo. Sino que él subsistió, ya lo habíamos escuchado, de las ofrendas de los hermanos de Macedonia. Todo este era la zona de Macedonia, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo toda esta zona eran iglesias pobres, o sea, batallaban mucho, pero amaban a Dios y sabían que el dar era algo de bendición para ellos. Ellos querían dar, y acuérdense que en alguno de los capítulos le pedían y le rogaban a Pablo que les recibiera sus ofrendas. Y entonces Pablo lo hacía y Dios pues les bendecía, pero ellos eran, perdón, de esta zona, y él nunca tomó dinero de aquí. Aquí tuvo muchos problemas, ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, también hay que recordar que a veces Pablo decía, pues ahora voy a ir a este lado y ahora voy a ir al otro, pero Dios le cambiaba los planes a Pablo porque Dios sabía perfectamente qué era, a dónde quería mandar a su misionero, ¿no? Acuérdense también que la segunda ocasión encontró un grupo de judíos, ¿no? Que venían de Palestina, que eran falsos maestros, y ellos cuestionaron su autoridad y su apostolado también, y decían en voz alta, ¿este es un apóstol acaso? Y decían, ¿quién lo nombró apóstol? Y los apóstoles que tenemos nosotros los nombró solamente Jesús. Y entonces se autonombró, es un falso apóstol. Y entonces empezaron a bombardearlo, por así decir. Y pues él, entre tantas cosas que tuvo que padecer, pues fue también de su mismo pueblo, también fue afectado en actitudes, en lo que le decían, pero Pablo estaba muy metido en el espíritu
y él pues realmente defendió su ministerio, ¿no? De una manera preciosa y luego pues también aquí vemos todo este recorrido en donde él hace la tercera visita y en donde ya va a terminar precisamente el libro, ¿no? Miren, aquí está Jerusalén, Cesarea, está Tiro, Pátara, Mileto, y luego se fue a Troas, Filipos, ahí escribió los filipenses, los tesalonicenses, aquí fueron, a ellos les fue escrito, y luego los Berea, y luego aquí está Atenas y Corinto, y luego se regresó más o menos por el mismo rumbo hasta que después de Éfeso fue Antioquía, Listra, Icono, Derbe, Tarso, Antioquía. Entonces, yo me pongo a pensar, y no sé si a ustedes les haya venido a la mente todo el tiempo que él tardaba en llegar de una, de otra, a un lugar y al otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, tomaba el barco, iba y demás, entonces de acá iba por tierra, y yo decía, Dios mío, pero yo pienso que en ese tiempo él llevaba una conexión tan hermosa que es la que nosotros tenemos que luchar por tener con el Señor para que Él nos fortalezca. Y yo estoy segura de que Pablo lo hacía mientras iba él viajando, ¿verdad? Viajaba con unas personas, viajaba con otras, sembraba iglesias, como lo hacen los apóstoles, y luego iba de viaje, pero él iba constantemente en comunión, en comunicación con nuestro amado Dios. Y entonces, cuando Pablo, los corintios, aquí está, los corintios cayeron en una burda trampa porque fueron engañados en esa iglesia, ¿no? Y entonces ahí lo recordamos porque ya lo dijimos también en alguno de los capítulos pasados, en donde Pablo se retira muy molesto. Y entonces es cuando les escribe esa famosa carta severa que ya hemos comentado que nunca se encontró, esa carta severa. Y entonces él se va a predicar aquí a Troas. Entonces se va de aquí, de Corinto, y se va a Troas, y es cuando manda esa carta, ¿no? Y entonces cruzó Macedonia, por supuesto, y le dio muchísimo gusto cuando le dicen que causó muy buen efecto, porque acuérdense que ya habíamos visto que él se había sentido un poco incómodo, pero luego el Señor, yo creo que le decía, pues hazlo, y tienes que hablar, y hazlo. Entonces, cuando le dicen que causa muy buen efecto, pues él se pone muy feliz, se pone muy contento, ¿no? Entonces, Pablo, desde el capítulo 10, viene defendiendo su ministerio. Él siempre lo defendió, pero con esta iglesia, la de Corinto, tuvo muchísimo problema, ¿verdad? Él se bajó al nivel de ellos, y ahí es en donde la vez pasada dijo que no le convenía a él gloriarse como lo hacían todos ellos, esos falsos disque apóstoles y así, ¿no? Entonces, acuérdense que también ellos le decían, nosotros somos judíos, y entonces Pablo les decía, pues yo también, y luego ellos le decían, pero si somos ministros de Jesús, y él les decía, pues yo más, ¿no? Y luego ellos decían, son hebreos, que somos hebreos, y él decía, pues yo también, somos israelitas, pues yo también, y así, ¿no? También le llegaron a decir, somos descendientes de Abraham, y Pablo les decía, también yo. Entonces, hay un momento en que Pablo les pregunta, ¿ustedes dicen tener revelaciones? Y entonces, a mí, en lo personal, se me viene a la mente lo que recientemente escuchamos, lo que dice el capítulo 12, que dice, el apóstol Pablo, esto no lo dijo, el capítulo anterior, que lo tomó Rosalba, que el apóstol refiere conocer a un hombre que hacía 14 años
fue arrebatado al tercer cielo. Imagínense esto. Y ser arrebatado allá, pero él se tardó 14 años en hablarlo. ¿Se acuerdan que lo comentamos y lo vimos, lo estudiamos? Y luego también dice, Pablo lo escribe, que no sabía si había sido en el cuerpo o fuera del cuerpo. Entonces Pablo hablaba de sí mismo y el Señor le envió un aguijón en la carne, que también lo vimos en el capítulo anterior. ¿Para qué? Para no gloriarse. Entonces, Pablo fue muy bendecido, ¿verdad? Imagínense una visita al tercer cielo. ¿Qué haríamos alguna de nosotras si el Señor nos dijera, ven? Pues lo primero que hacemos es decir, ¿qué creen que pasó? Porque estamos emocionadas. Yo pienso que no sería para gloriarme, pero a lo mejor y sí es, por supuesto, porque pues, somos emocionales y somos pues todavía carnales, ¿no? Es que estamos luchando por estar en santidad, pero él se tardó 14 años para escribir que había sido arrebatado al cielo. Entonces esto fue un tiempo maravilloso, creo yo, para él, ¿no? Que el Señor le dé esa oportunidad de subir al tercer cielo. Yo venía platicando mucho en el avión con él ahora que he andado yendo y viniendo y le decía, ay, Señor, qué maravilloso debe de haber sido esto cuando tú invitas a Pablo a que vaya allá y luego regresa y se tarda 14 años con eso guardado en el corazón, porque tú le debes de haber dicho, quédate calladito y yo ya te diré lo que tengas que hacer. Es lo mismo que el Señor nos dice ahora. Él en nuestra comunión, en nuestra comunicación con Él, que debe de ir en aumento, día con día, en oración, en ayuno. Entonces Él debe de estarnos dirigiendo, porque yo siento que a mí me va dirigiendo, ¿verdad? Y debe de estarnos dirigiendo a cada una, ¿verdad? Entonces eso es maravilloso, ¿no? Entonces, aquí el Señor conoce a Pablo y nos conoce a cada una de nosotros, entonces manda ese aguijón, que ya también en el capítulo anterior se nos dijo que podía haber sido espiritual, que podía haber sido de una manera o de otra, a lo mejor hasta físico, ¿verdad? Con enfermedad y demás, lo acabamos de estudiar las clases pasadas. Y bueno, ¿para qué fue? Para no gloriarse. Entonces, en esta carta a los Corintios habla de la cantidad de revelaciones que había tenido de parte de Dios. Y entonces dice uno, qué maravilla, porque finalmente el apóstol antes había sido un fariseo, pero bien fanático, ¿no? Y el Señor le reveló también el evangelio de la gracia, ¿no? Y a Pablo se le revelaron muchas cosas que a los otros apóstoles, a los que anduvieron con Jesús, ¿verdad? Y de los que se jactaban los falsos maestros de Corinto, no se les había dado porque a ellos se les dieron otras cosas. Entonces aquí vemos la plena soberanía de Dios, y lo veo yo y digo, bueno, a Jackie se le han dado unas cosas, a Vero se le han dado otras, a Rosalba otras, a Araceli otras, o sea, a todas nosotros se nos han dado diferentes cosas. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios es soberano y Dios sabe que con lo que nos ha dado, con lo que nos ha provisto, con ese, se me figura un portafolio que vamos llenando y es para que nosotros trabajemos para dar a conocer su palabra en su reino, aquí en la tierra. Entonces, también en este capítulo de Corintios, bueno, desde el primero, sí, yo he visto en Pablo una humildad, una mansedumbre hermosa como la que tenía Jesús, o sea, similar, ¿no? Similar a la de Jesús, esa bondad, pero la humildad que él tenía después de haber sido lo que fue, es maravilloso ir viendo, conociendo al apóstol Pablo. Y entonces también él tuvo mucha paciencia, que la paciencia es una virtud.
es una virtud difícil de conseguir. Yo batallo mucho con la paciencia. Mucho, mucho. No sé ustedes, pero yo desde siempre he sido impaciente, pero el Señor sabe dónde dar el equilibrio y mi equilibrio está en mi esposo, ¿no? Ahí está el equilibrio. Entonces Dios no se equivoca. Entonces aquí, volviendo a lo de la palabra paciencia, que a mí es una virtud que es muy difícil de conseguir, como les comento. Bueno, es una palabra que significa perseverancia para poder ser paciente, ser constante también y tomar la decisión de ser paciente, de no acelerarnos, ¿no? Pero también es una tenacidad. Entonces, todo esto lo tenía Jesús y lo tenía el apóstol Pablo. Entonces, pues luchemos por ser pacientes, para poder seguir adelante, porque de veras la impaciencia no nos lleva a buenos lugares y a veces queremos hacer las cosas, a veces esa paciencia nos lleva a ser autoritarios y a tomar las riendas y querer decidir todo cuando realmente no tenemos que hacerlo. Si acaso eres, pues hay que trabajar. Yo sí lo estoy haciendo, estoy trabajando y sí me cuesta mucho trabajo. Muy bien, entonces Pablo hace énfasis en ocasiones de la actitud de los corintios, volvemos a los corintios, como personas impenitentes. ¿Qué es ser impenitente? Aquí dice, las personas impenitentes son personas o gentes que se mantienen firmes en su comportamiento, sus actitudes, sus ideas o intenciones a pesar de los castigos, advertencias o consejos. O sea, pueden hacerles y decirles y tornarles y ellos están, hagan de cuenta, esto me gustó mucho. O sea, si tú no trabajas en eso, te pueden estar diciendo muchísimas cosas. El mismo pastor, o tú te das cuenta, o tu esposo, o tus hijos, ¿verdad? O a veces ser castigado, no sé, en tu trabajo, o te dieron una advertencia, o te dieron un consejo, y tú o yo seguimos en eso. Entonces, eso es terquedad. Ah, no, pues yo así estoy bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, esto me encantó, porque vean, aquí se ve una persona fuerte físicamente, y podemos nosotros también ser fuertes espiritualmente, pero si estamos en la terquedad de que yo no acepto consejos porque lo que yo hago, sé que estoy bien porque fíjense que tengo muy buena comunicación con Dios, ¿no? Podemos ser hasta soberbios, o que nos adviertan algo, el pastor, por ejemplo, o sea, y tú dices, no, él está mal, pero yo estoy bien, pues yo voy caminando de la mano del Señor, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, reconocerlo si es que lo tenemos, o somos tercos, y bueno, pues ya entendimos, ¿no?, que es una persona impenitente. Esto se me hizo bárbaro, porque imagínense el peso de esto, del ancla. Y el ancla, vaya la redundancia, ¿verdad?, nos mantiene ahí, anclados en esa terquedad que dices no y no y no. Así nací, así soy, ese es mi carácter, y yo así estoy muy contenta. Muy bien. Bueno, entonces aquí vamos a ver el versículo 1 del último capítulo de Segunda de Corintios, que dice: nosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Muy bien. Aquí en Deuteronomio 19:15 está muy relacionado con esto que escribió el apóstol Pablo en el versículo número 1 del capítulo 13, en donde dice Deuteronomio, Antiguo Testamento: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida.
Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Siempre debe de haber el que va a decir lo que está viendo. Aquí está el acusado y acá están los 2 testigos. Esto es bíblico, ¿no? Entonces, por eso es que el apóstol dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y bueno, aquí Pablo está diciendo que, bueno, ya la tercera vez que va y que de alguna manera se están poniendo las reglas que el Señor quiere que sea. ¿Para qué? Para que él no diga que nada más fue esta persona que es la que le está diciendo, lo está amonestando, y pues tú me dijiste, yo te dije, yo te contesté y todo, pero aquí hay estas 2 personas que son testigos. Y lo hemos leído desde hace bastante, en donde dice en la palabra que cuando hay personas que están, no sé, haciendo cosas inadecuadas en las iglesias, que vayamos a los ancianos y vayamos a los pastores o a los ancianos para que ellos también aconsejen a las personas y les den seguimiento, y si esa persona no hace caso, tiene que salir de la iglesia. Pero siempre va a haber testigos, porque es muy fácil, es que tú me dijiste, yo te dije, y entonces, ¿cómo podemos saber quién sí dijo y quién no lo dijo, no? Entonces, esto lo está diciendo aquí el apóstol, y en el versículo 2 dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente. Lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Entonces aquí Pablo habla de que ha decidido no ser indulgente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues él está diciendo que va a no ser indulgente. Quiere decir que antes, pues él les daba más oportunidades, ¿no? Pero aquí dice que ser indulgente es la facilidad o tendencia natural en disculparse o perdonar las faltas o las fallas, los errores o los defectos de otros. Entonces, a lo mejor de alguna manera, pues se les perdonaba y decía, bueno, pues vamos a disculparlo porque está aprendiendo y esto y lo otro, pero les vamos a decir qué es lo que deben de hacer. Y si no lo han hecho, entonces yo voy a venir y ya no voy a ser indulgente como lo era antes. Muy bien. Y entonces, aquí dice en el versículo 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Ay, qué hermoso este versículo, ¿verdad? Y a ver, déjenme leer este último. No, perdón. El número 4. Bueno, aquí Pablo les dice a ellos, bueno, ustedes me ven a mí débil, ¿no? Pues sí lo soy. Dice, así como Cristo fue crucificado en debilidad, fue resucitado y está sentado ya a la diestra del Padre, resucitado en poder de Dios. Cristo es poderoso en nosotros y en ustedes también, ¿no? Entonces, acuérdense que Cristo, que Jesús es Dios, pero Él se encarnó para venir a hacer el proyecto de Dios Padre para todos nosotros. Entonces, ahí sí, Él dice, sí, reconozco que yo soy débil, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que el Señor Jesucristo fue crucificado en debilidad, pero luego ahí viene su resurrección, que fue poderoso, y Él sube a la diestra del Padre, también resucitado en el poder del Padre, y Cristo es poderoso en nosotros
¿Por qué? Porque tenemos a Dios con nosotros, tenemos a Dios en nosotros. Entonces, esto es maravilloso saberlo, conocerlo, reflexionarlo, pero sobre todo vivirlo, ¿no? Porque aquí dice, nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros, ¿no? Entonces es una labor hermosa que Dios ha hecho, les decía el apóstol Pablo, es algo, sepan, reconozcan esa labor que nuestro Dios, nuestro Padre ha hecho con sus propias vidas, pero es necesario que cada uno que examine su corazón y si realmente están en la fe, no saben que Jesús está en ustedes, les preguntaba, ¿no? Entonces les exhorta a examinarse, ¿verdad? Y a reconocer que son hijos del Dios Altísimo. Y él le decía, sed santos como Dios es santo. Muy bien. Perdón, pero aquí me está poniendo Connie que no puede entrar, no sé por qué. Bueno, aquí ya le mandé un mensaje, perdón, ¿eh? Muy bien. Entonces, Pablo enfatiza que si el evangelio que les ha llevado él fuese falso. Entonces, aquí vamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? En donde, a ver, permíteme, aquí está. Él enfatiza que si el evangelio que les ha llevado fuese falso, ¿cómo es que había vidas transformadas? O sea, vidas que estaban en la oscuridad, como esta persona, en derrota, en tristeza. Imagínense lo que pueda haber en esta persona en su mente. Vean su entorno, ¿no? Y entonces vemos, cuando conocemos de Dios y leemos su palabra, vean la gran transformación, ¿no? Somos vidas transformadas. Yo lo siento así y lo he sentido desde que empecé con el Señor. Es un proceso, es poco a poquito, pero nuestra vida ha sido transformada. No sé dónde estabas tú. Yo sé dónde estaba, ¿no? Yo estaba en la oscuridad y el Señor me ha transformado. Y no sé si tú o cada una de ustedes se pongan realmente a reflexionar para darnos cuenta cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas de una manera sobrenatural, ¿no? Entonces, esto es hermoso porque si nos ponemos a reflexionar y nos ponemos a agradecerle a Dios lo que ha hecho con nosotros, a reconocer de dónde nos sacó y que estábamos en este mundo, en esta tristeza, en este agobio, en esta decepción. Hay gentes que se quieren quitar hasta la vida porque no tiene sentido la vida para ellos, no la tiene. Pero cuando el Señor viene, vean esto, o sea, vemos la vida de manera diferente, Hay un himno hermoso, hay varios himnos de Marcela Gándara en donde lo dice, ¿no? Que estábamos en la oscuridad y que ahora estamos viendo que es el día, pero ahora ves el día de manera diferente. ¿Por qué? Porque ya hay luz, porque ya está la plenitud del Señor aquí en tu corazón. Dios vive en nosotros y Él nos ha dado muchísimas cosas, muchísimas bendiciones, ¿no? Entonces, dice que ahí no hablaba Pablo de una inquisición eclesiástica cuando les está hablando, ¿no? Sino que debemos de entender que la iglesia es un organismo, la iglesia es muy importante. La iglesia tenemos que entender que es un organismo que nos ayuda mucho, ¿no? Sobre todo a las personas que se acercan a los grupos en nuestras iglesias o con un corazón dispuesto, pero tenemos que estar dispuestos a ser parte de un grupo, pero también
eso es físico. Tenemos una autoridad, es el pastor, y luego tenemos contacto físico con nuestros hermanos en Cristo, pero también espiritualmente y a través de la palabra y de lo que el pastor dice, vamos a ser limpiados, ¿no? Y también tenemos que aceptar lo que ahí se nos diga o se nos aconseje. ¿Para qué? Para restaurar nuestras vidas. Ahí es donde vienen las consejerías. Ahí es en donde viene lo que nos va a ayudar a levantarnos, a empujarnos, a impulsarnos. Tenemos que reconocer nuestros propios errores. Entonces, esa es una tarea, pues, muy, muy tremenda, porque a veces es tan fácil decir, bueno, pues Cristo ya lo invité a morar en mi corazón, ya tengo el Espíritu, ya Dios está en mí, y qué cómodo porque Él va a hacer todo. También hemos escuchado que se dice, Él, cuando empezó cuando inicié yo con Él empezó la obra y la va a terminar, qué cómodo, me cruzo de brazos y pues voy a llegar a ser esta persona pues fácilmente. No, tenemos que trabajar. Todos ellos, para poder estar tan felices y contentos y decir que su vida ha sido transformada, tuvieron un proceso cada uno, de una o de otra manera. ¿Se imaginan? Estos cinco personas tenían cosas desde su infancia, cada uno, y traían muchas cargas. Es por eso que se sentían así o nos sentíamos así. Entonces, sí es necesario que el pastor o su esposa o los ancianos de la iglesia nos ayuden a salir de todo ello y que tú lo creas, porque vas por fe. Si tú no lo crees, ellos te pueden estar diciendo y haz de cuenta que es como si oyeras un eco lejano, un eco que no te importa, un eco, no. Si tú no quieres salir de aquí, ¿verdad? Les decía el apóstol Pablo, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Pero si sí quieres y entras en ese proceso de esa transformación, pues vas a ser diferente, te vas a sentir diferente, ¿no? Entonces, la vida en el Señor, en la palabra, es una transformación, es una gran transformación, ¿no? Entonces tenemos que entender que es importantísimo asistir a las iglesias. ¿Para qué? Para que ahí nos ayuden a seguir ¿en qué? En ese proceso. Es muy fácil escucharlo, es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil de decir, Señor, aquí estoy, ayúdame a ser limpio, ayúdame a ser transformado, ayúdame a dejar todavía, aun cuando ya tengo tanto tiempo estudiando la palabra y todo, a dejar todo lo que te estorba para que puedas tú trabajar en mí como quieres. Sí, hay una vida transformada, sí, pero el hecho de que estas personitas, que una eres tú y la otra es otra persona y la otra, y te sientes a veces así, uy, cuánta euforia, Dios es bueno y el sol sale y me alumbra y la luna y ajá, pero ¿realmente estás tú o estoy yo trabajando para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea plena en la palabra de Dios? Entonces, es un proceso, pero es algo que tú y yo tenemos que decidir. Muy, muy, muy bien. Y acuérdense que no hay que gloriarnos de quiénes somos o lo que tenemos, porque el Señor, nuestro Dios, nos ha dado lo que tanto hemos dicho, habilidades, dones, talentos. ¿Para qué te los ha dado? Pues para trabajar para el servicio, pero también hay quien trabaja de sus dones. Tenemos una amiga que es pintora, ¿no? Entonces ella tiene esos dones, tiene esos talentos, ella pinta, ella trabaja para poder subsistir, para poder comer y demás, pero ella también trabaja para predicar la palabra, para decirles a los demás
todo lo que ella ha padecido, todo el proceso, y oyendo, acuérdense que cuando tuvimos esta sesión de los milagros y todo, a mí se me hizo tan importante que podamos haber sacado muchas cosas que tenemos. Esto es importantísimo, es escuchar lo que Dios ha hecho con nosotros, porque así los demás van a decir, ¿realmente sucede eso? Y a veces, bueno, no a veces, la palabra lo dice, siempre cuando las personas escuchan eso, dicen, yo quiero de eso, yo quiero de esa bendición, yo quiero rendirme a Dios para que me ayude a salir de toda esta ansiedad que traigo. Y ahí es en donde muchos se han dado cuenta de su debilidad espiritual, ¿no? Entonces es por eso que realmente sí me gusta hacer estas sesiones de testimonios de milagros. Para mí fue de gran bendición que lo pudiésemos hacer, y mucha más bendición que realmente haya salido desde lo más profundo del corazón, porque así, en la misericordia de Dios, estaremos orando unos por los otros, porque hay quien dijo en esta sesión, yo ya pasé por esto, pasé por lo otro, pero hay quienes están aún en la prueba. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice en este caso? Como en el caso de Jacqueline, ¿no? Están todavía en la prueba. Entonces, ¿a qué nos lleva el Señor? ¿Verdad? Y a lo que está diciendo el apóstol. Vamos todos a orar por esta familia que es la que está pasando por esta prueba. Por eso es importante saber que estamos pasando por pruebas y que estamos en un desierto. Y si yo ya no estoy en el desierto y otro hermano en Cristo está en el desierto, bueno, en misericordia, en amor, en bondad, vamos a orar por ellos para que el Señor les dé fuerza, porque Él es el que hace todo. Él es el que va poniendo todo, pero que les dé fuerza espiritual, que no se vayan a debilitar, porque son cosas muy rudas, muy fuertes. Ustedes lo oyeron. Entonces, orar por las personas que están en necesidad, porque sabemos que el Señor, yo estoy cierta que el Señor tiene planes para cada uno y que van a salir adelante, ¿no? Entonces, es lo mismo que aquí el apóstol les comentaba a ellos, ¿no? Que nos da esos dones, esas habilidades y esos talentos, pero no nos gloriemos porque yo tengo esto y que yo soy maestro en la palabra y que tú eres esto y que, sí, fíjense qué linda soy. No, todo es para tu gloria, Señor, todo es para tu gloria, y si me lo diste, solamente dime por dónde camino para trabajar por ti y para ti, ¿no? Entonces, Pablo les decía, bueno, tienen habilidades, tienen dones, tienen talentos para el servicio. Entonces les decía, ¿y qué tienen ustedes que no hayan recibido? Y yo les pregunto también a ustedes, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y tú dices, ups, pues lo tengo muchísimo. Ya lo recibiste porque el Señor es bueno y maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, este es el cuerpo de Cristo, del que la palabra habla. Tenemos que tener un corazón como el de David, cuando le dijo a Dios, muéstrame aún los pecados que me son ocultos. Porque no podemos caminar diciendo, no, pues yo estoy muy bien, ya veo que todo está en orden y viva la dulce vida. No, Señor, muéstrame los pecados que tengo y que me son ocultos. ¿O ustedes creen que ya entregamos todo y demás? No, hay muchas cosas de nuestro pasado, cuando vivíamos aquí, y que ya nos sentimos así, pero hay algunos que están ocultos y que aún tenemos que trabajar en ellos. Y bueno, ahorita al terminar, yo sí les quisiera preguntar si realmente creen ustedes que ya la hicimos, ya estamos en el Señor, ya tenemos la palabra, tenemos mucha información y vamos a seguir adelante hasta que el Señor nos llame, ¿no? Y volviendo a David,
Entonces, él realmente cuando le dijo esto, es cuando él tuvo y pecó con Betsabé, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la Biblia dice que David era conforme el corazón de Dios? Yo a veces he pensado, ¿qué será ser conforme tu corazón, Señor? Dime, ¿qué será? ¿Qué sentía el rey David? El gozo, ¿verdad? El gozo. Y Dios decía, es que Él es conforme mi corazón, y sin embargo Él pecó. Entonces, y luego David se dio cuenta, y ahí es en donde escribe, ¿no? Muéstrame, Señor, perdóname. O sea, se arrepintió en muchas ocasiones, y lo hemos leído en varias epístolas, en las que pues no se arrepentían y bueno, podemos tener muchas cosas y no nos arrepentimos porque estamos muy cómodos y seguimos haciendo lo que a Dios no le gusta, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en este versículo donde dice, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Él estaba muy preocupado por los corintios de esa iglesia, que, había sido muy complejo levantar esa iglesia, ¿no? Y luego él también decía, no para que nosotros aparezcamos aprobados, vean la sensibilidad, la humildad de él, dice, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Entonces aquí el apóstol Pablo decía, bueno, aquí les decía a ellos, cuando entiendas que te tienes que examinar y sepas que ya Dios, Cristo está en ti, te vas a sentir aprobado, ¿verdad? Y al final se abrirá paso de la sombra a la luz, va a salir a la luz todo. Y luego también vemos, quise ponerles este ejemplo, en la tumba de Lázaro en Betania. Ay, tuvimos esta gran oportunidad de ir ahí a Betania, a donde Lázaro fue resucitado y fue de gran bendición. Entonces dice, aquí vamos a recordar cuando ya estaba él muerto de 4 días, y le decían, Señor, pero pues ya lleva 4 días, ¿no? Entonces, es lo mismo que nosotros, que nuestra reacción ante el pecado, que llevamos días y días. Y tenemos que decirle, Señor, examíname, ¿para qué? Para que tengamos esta resurrección, que vayamos de la muerte a la luz, ¿no? Entonces, hay una parte en mí que está en pecado, pero mejor no la tocamos porque apesta o hiede. Entonces aquí dice, no, alto, yo tengo lo mío y a mí no me toques. No me toques porque yo así estoy bien. O a lo mejor te pueden decir, basta, no me toques, o tú decirle al Señor, basta, no me toques, así estoy bien, así estoy cómoda. No quiero, como estoy tan cómoda y siento que pues la estoy haciendo bien, no hay problemas, aparentemente, acá en tu vida cotidiana, fuera de lo que tú eres, pero estás aquí, o tú o yo, estamos muertos. Pero entonces es cuando viene y dices, alto, a mí no me toques, y estás con 1, 2 o 3 pecados que a lo mejor te son ocultos, por eso hay que pedirle al Señor que nos los muestre. Pero si sabemos que estamos en pecado, pues lo primero que vamos a decir, ¿sabes qué? No me toques. No quiero que vengas y me digas lo que yo tengo. El pastor te puede venir a decir, oye, pues es que hay alguna situación en ti que, ¿sabes qué? No, yo así me siento muy bien. No me toques. Entonces, ¿por qué quiere el Señor que vengamos a Él, que nos rindamos a Él, que seamos sensibles? Pues
para que tú y yo resucitemos a la luz y no estemos en la muerte. Entonces tú dices, ups, porque es muy fácil leer y ver lo que dice el apóstol, ok, pero si vamos nosotros dándonos cuenta de lo que, profundizar, reflexionar de lo que el apóstol Pablo les está diciendo, vayámonos a la palabra y a lo que hemos aprendido de ella para que hagamos una introspección y realmente nos demos cuenta, ¿no? Que nos demos cuenta qué es lo que hay en nosotros. Y que cuando se nos hable, no estemos aquí. ¿Sabes qué? Así estoy bien. Muchas gracias, pero no quiero. Y pones la mano y dices, no quiero. Entonces, es importante decirle, como le dijo David, Señor, por favor, muéstrame los pecados que aún me son ocultos. Si es que realmente quieres ir a esta luz, a la resurrección de tu vida, a ya no estar como estabas antes, así, agotado, triste, en la soledad, en la oscuridad, ¿no? Muerto en vida o muerta en vida. Dios quiere resucitarnos como Jesús resucitó. Esto fue algo glorioso porque vieron, ¿verdad? Vieron cómo lo resucitó y cómo hedía, cómo olía un muerto. Imagínense cómo olía a los 4 días. Y yo te pregunto, ¿tú cómo estás? Y yo me pregunto, cuando estaba escribiendo esto, se me hacía un nudo en el corazón y decía, Señor, pues yo quiero que si me muestres lo que aún falta y esos pecados que son ocultos porque quiero trabajar en ellos. Quiero reconocerlos y quiero trabajarlos porque si estoy escribiendo esto, tú me estás enseñando. Y los que lo escuchen, te pido, Señor, que toques sus corazones y que también te lo digan, porque es importante estar resucitados, estar en vida, estar en luz y no decir, basta, no me toques, no quiero saber absolutamente nada. Entonces, cuando entendamos y nos examinemos y sintamos que Dios esté en nosotros, nos vamos a sentir aprobados. Entonces, al final de la vida se va a abrir paso y ¿qué? Saldremos a la luz, ¿no? Aquí estamos, bueno, recordando cuando él fue y resucitó a Lázaro, ¿verdad? Entonces, esto es hermoso. Lo que Dios quiere es que recapacitemos qué pasó cuando en esta tumba se remueve la roca, Lázaro sale vivo. Entonces, eso es lo que hace la confesión del pecado. Cuando mi pecado lo escondo y está todo podrido, que hiede, así como estaba oliendo esto, ¿verdad? Mi reacción carnal es, pues no me toques, no muevas eso, déjalo ahí, así estoy cómoda, tengo un espacio bastante grande para eso, no lo muevas. Y entonces ahí es en donde tú y yo tenemos que decidir, Señor, esto ya hiede, ya huele mal, ya está podrido, tengo este pecadillo ahí que pues solamente tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Porque los demás, pues yo me pongo la careta, me pongo el antifaz, sonrío, salgo y no pasa nada. Entonces, este es un tema de reflexión. Entonces, Pablo, aquí, hermanos y hermanas, está enfocando a los corintios a que no pongan la mirada en una fuerza física visible. Entonces, por eso es que el apóstol dijo en muchas ocasiones que él se gloriaba en sus debilidades. Qué difícil es gloriarte en tus debilidades y en las mías, ¿no? Entonces, él también dijo, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Tú me fortaleces. Mi fe, la fe que tú me has dado, mi Dios, tú me haces fuerte cuando yo soy débil, ¿no? Entonces ahí Jesús dijo, mi poder se manifiesta en la debilidad, ¿no? Entonces,
pues yo pienso que ese aguijón que le fue puesto a Pablo fue para cuidar de su ego. Y tú dices, oh, y fíjate, y era el apóstol Pablo, ¿no? Porque pues imaginen, volvamos a lo mismo, él fue al tercer cielo. Reconozcamos que nosotros no estamos descalificados, ¿no? Sino que lo bueno, hay bueno en nosotros y no estamos descalificados porque ya le dijimos, Señor, sácame de esta oscuridad, sácame de la muerte, y si ya llevo algún caminito andado, pues ayúdame a seguir para poder ser santo. Y ser santo, pues sabemos que no es fácil, pero que es un camino precioso en el que el Señor nos está entrenando, nos está cuidando. ¿Para qué? Para que podamos nosotros salir adelante tomados de su mano. Acuérdense que vamos a tener que rendir cuentas al Dios Todopoderoso, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Bueno, muy bien, y no nos regocijemos en que somos débiles y ustedes son fuertes, o sea, no, es regocijarte porque el Señor está contigo, está conmigo, y en nuestra debilidad Él nos fortalece, y porque vivimos en la fe, ¿no? Entonces, Pablo no quiso usar de la fuerza del poder del Señor, del Espíritu Santo en esta ocasión, ¿no? Como en el primer viaje. ¿Se acuerdan? A ver, aquí estamos. Aquí, en este lugar, Pablo está en la isla de Chipre, y les recuerdo esta historia en donde él sí hizo uso del poder que le dio el Señor. Estaba en la isla de Chipre y quería llevar el conocimiento de Jesús. Ya había una persona que era el procónsul de la isla de Chipre. Entonces había un mago muy cercano al procónsul que le hablaba en contra de lo que Pablo decía. Y entonces Pablo, cuando se da cuenta y tiene un encuentro con este mago aquí en la isla de Chipre, le dijo, si tú sigues estorbando lo que el Señor tiene para esta persona, que era el procónsul, vas a quedar ciego por andar trastornando los caminos de Dios. Y entonces este mago se quedó ciego por un momento. Aquí Pablo en su primer viaje sí hizo uso de lo que Dios le había dado, ¿no? El poder y autoridad para decirle a esta persona, si no haces esto, entonces vas a quedar ciego. Entonces quedó ciego, ahí dice la palabra, por un momento. Y esta es otra historia que conocemos, donde Ananías y Zafira mintieron y murieron. Está en Hechos 5, del 1 al 11. Vamos a Hechos, por favor. Vamos a Hechos 5, capítulo 5, del 1 al 11, para ver de qué manera Dios trabaja, ¿no? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, yo escondo una parte y la otra parte se lo llevo a los apóstoles. Y dijo Pedro, aquí era Pedro el que les comentó, ¿no? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí era el apóstol Pedro el que le dijo a Ananías, ¿verdad? Entonces dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, no, a los hombres no, sino a Dios, ¿no? Y al oír al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. De inmediato, con Dios no se juega. Él no es un juego, Él es un Dios todopoderoso que conoce las mentes
cada uno. Yo, estas veces que he estado en el avión y que va subiendo y subiendo, ves las casas muy cerca. Y yo siempre pienso, Señor, realmente eres todopoderoso, lo conoces todo. Y en cada casa, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántas familias? Y va subiendo el avión, y va subiendo hasta que llega un momento en que ya no ves las casitas. Estás, cuando te avisan que ya estás a 10,000, y luego ya te avisan que estás a 10,000, todavía ves las casitas muy pequeñas, pero a los 30,000 ya no ves. Y eso, las casitas, el caserío, solamente ves las montañas y todo. Y yo digo, Padre, qué maravilla que tú conoces el corazón de cada uno de todas estas personas, sobre todo cuando estás en Ciudad de México, que ves todo urbanizado y los cerros y demás, ¿no? Entonces, él no es un juego, pero conoce las intenciones, conoce los pensamientos, conoce lo que tú vas a hablar, conoce todo de ti y de mí. Ese es su poder, es omnisciente, lo sabe todo. Y entonces ahí nos habla el versículo 5 que al oír estas palabras, él murió. Y entonces dice, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y el versículo 6 dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, entró Zafira. Y entonces, no sabiendo lo que había sucedido, ¿no? Entonces Pedro también le dice, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y ella al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces aquí es en donde vemos el poder y la autoridad de Dios en los apóstoles, ¿no? Aquí fue Pablo, aquí fue Pedro. Y entonces, qué fácil, ¿no? Yo lo vendo en 10,000, me quedo con 5 y te doy 5, pues para quedar bien con el hombre, ¿no? Al cabo que nadie se va a dar cuenta, pero tenemos un Dios todopoderoso que está al pendiente de todo, absolutamente, de todo. Entonces, esto es muy fuerte cuando realmente lo reflexionamos, ¿no? Y cuando vemos la autoridad que el Señor le da a su pueblo, a sus elegidos, para que los demás, el pueblo, los demás, estén conscientes de que hay un Dios todopoderoso y que con él pues no se juega. Entonces, Pablo, volviendo a Pablo, dice que no quiere usar del poder de Dios, como lo usó en el primer viaje, ¿verdad? Muy, muy bien. Aquí en el versículo 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Fíjate, Pablo se gozaba en eso. Y aún oramos por vuestra perfección. Por eso os escribo estando ausente. Aquí Pablo en estos versículos habla de la edificación de ellos, de esta iglesia que se había levantado en Corinto. Entonces, decía, es que yo quiero que ustedes sean edificados, yo quiero que ustedes sean entendidos, no que sean destruidos, ¿no? Pero nosotros, decía él, nos gozamos en nuestra debilidad, pero que vosotros, ustedes, los de esta iglesia, estén fuertes en el Señor. Y luego ahí, en su sencillez dice, y aún oramos por vuestra perfección. Y ahí dices, oh, wow, qué hermoso, ¿verdad? Aprendemos
qué es lo que Dios quiere para cada uno, ¿verdad? Y saber cómo nos ha dado lo que necesitamos y lo que no. Y lo que no requerimos, ¿no? Así es tan fácil de entender. Y sabemos que pues el Señor está ahí y que tenemos nuestras autoridades que finalmente están orando por su pueblo, por su congregación. Por eso es tan importante, vuelvo a lo mismo, congregarnos pidiéndole al Señor que sea el lugar idóneo. Ajá, muy bien. Entonces, aquí dice Pablo, si después de todo esto que les he escrito, no importa lo que piensen de mí, no importa lo que piensen de mí, mi gloria aún, esto me encanta, mi gloria aún cuando digan que soy débil, no importa. Aquí Pablo está orando por la perfección de los corintios para que como iglesia, ¿qué? Sean restaurados. A él no le importaba lo que pensaran de él, sino que ellos se fortalecieron en lo que ya se les había enseñado, en lo que ya se les había dicho. La Biblia dice, bienaventurado el hombre que confiesa sus pecados. El que los esconde no prosperará. Confiemos que Dios nos va a limpiar, nos va a restaurar, que Él trae la luz y da vida a lo muerto, como aquí, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un pecado, 2 o 3, que lo sabemos, confesarlo, y Él nos llevará de la oscuridad, o sea, de la muerte, porque podemos estar vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, nos va a llevar de las tinieblas, ¿a qué? A la luz. Pero sí tenemos que reconocer que tengo. Y si tú crees no tener nada, pues entonces dile como David, enséñame aún los pecados ocultos, Señor. Y bueno, la palabra también hace énfasis, como se los dije, el hombre o mujer que confiesa sus pecados, entonces va a ser bendecido, ¿verdad? Pero el que los esconde no va a prosperar. Entonces, ahí, esto es como para dejarlo de tarea, porque finalmente no podemos nada contra la verdad del Señor, sino por esa verdad, que es la Biblia, la palabra, es Jesús, es el Señor, es tarde o temprano, pues se va a abrir paso sacando todo a la luz, ¿no? Y también Pablo aquí les está diciendo, les escribo estando ausente, aquí en el versículo 10, dice, porque anhelo que haya arrepentimiento para que cuando yo vaya ahí a la iglesia, no tenga que utilizar de la autoridad que Dios me ha dado, sabiendo que esa autoridad no era carnal, ¿verdad? Ya lo vimos en estos 2 ejemplos, sino de parte del poder de Dios. ¿Para qué? Ahí vuelve a decir, porque yo quiero que ustedes sean edificados y que no sean destruidos, ¿no? Hay muchos ejemplos de autoritarismo en las iglesias, ¿no? Pastores con esa actitud que gobiernan. Entonces, por eso es que sí les digo que es muy, muy importante saber en dónde estamos. Si no estamos seguros, pues entonces vamos a ir a hincarnos a la presencia del Señor y decirle, Señor, tú dime exactamente qué es lo que tengo que hacer y si estoy en el lugar correcto. Aquí, al final de este capítulo y de este libro, hay una doxología final y saludos, y el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y luego aquí dice, muy hermoso, y el Dios de paz
y de amor estará con vosotros. ¡Oh, qué mensaje!, ¿no? Nos está pidiendo que tengamos gozo, porque aquí se los escribió los de la iglesia de Corinto, pero también nos lo está diciendo a nosotros. Vamos a tener gozo. Y luego dice, perfecciónense. ¿Qué es perfeccionarse? Reconocer nuestro pecado, decir, ayúdenme, ayúdame, Señor, a confesarlo y para yo ir con mis autoridades que me ayuden a seguir adelante. Y luego lo más hermoso dice, consolaos, pues también nosotros tenemos que trabajar con los demás hermanos para consolarlos. Cuando nos dicen, tengo este problema, estoy pasando por esta situación, ya no puedo más, siento que me debilito. Y así, bueno, consolarlos, abrazarlos o darles palabra de bendición, orad por ellos, ¿no? Porque aquí nos lo está diciendo el Señor a través de Pablo. Y sed de un mismo sentir. ¿Con quién? Con los demás hermanos que están necesitados de ser consolados, ¿no? Porque aquí está hablando a nosotros, perfecciónate y ten gozo porque yo soy tu Dios que estoy contigo. Dice, también tú recibes consolación de mi parte, ¿no? Pero también consuela al que tiene necesidad, ¿no? Y luego dice, sean de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir? Sean humildes, pero también tengan misericordia. Nosotros tenemos que tener mucha misericordia por todos los demás y no vivir nomás en nuestro día, qué tengo que hacer, qué tengo que llevar, qué tengo que comprar y todo, y pues los demás, pues a ver cómo les va, ¿no? Y nos vemos cada 8 días y cada 8 días. No, tenemos que estar atentos a las necesidades de los demás, ¿no? Porque miren lo que aquí dice, vivan en paz. ¿Tú quieres vivir en paz? Yo sí, ¿eh? Pero tenemos que hacer lo que Dios le dijo al apóstol Pablo que escribiese, ¿verdad? ¿Y para qué? Porque nuestro Señor, que es un Dios de paz y de amor, estará con vosotros. Entonces dice, saludaos unos con otros con ósculo santo, todos los santos os saludan, ¿no? Y la gracia del Señor Jesucristo, esto es una oración y una bendición que siempre dan los pastores en las iglesias evangélicas, que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, bueno, esa es la bendición que nos es dado. Y bueno, aquí puse cómo el apóstol Pablo fue un misionero de corazón. Y aquí me gustó porque traía un niño, o sea, es una ovejita que tiene que ser enseñada, y es así como Dios, cuando se encarnó en Jesús, también vino por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y las tomaba en sus brazos, y si estaban con la patita rota, las llevaba en sus hombros, y así el apóstol Pablo lo hizo en todas las iglesias, porque esa fue su misión, y por eso fue que me gustó mucho esto, porque nosotros así tenemos que ser como esta persona. Cuando venga la gente afligida, cuando venga la gente necesitada, y que te lo pida, porque hay algo bien importante. Déjame ver acá. Hay algo bien importante que el Señor nos pide, que sí, ayudemos a los demás, pero si los demás no vienen a nosotros, ¿cómo podemos saber qué es lo que ellos necesitan? ¿Pueden prender sus pantallas, por favor? No me gusta estarle hablando a los nombres. Gracias. Entonces, es hermoso de veras el conocer, gracias, el conocer de la palabra, el reflexionarla, el decir, sí, Señor, pues aquí estoy. A mí esto me causó así de veras nudo en la garganta, porque yo le decía, Señor, yo todavía debo de tener algunos, o muchos, no lo sé, bastante escondiditos.
Y aparentemente creemos porque estamos dando estudios, porque levantamos las manos, porque vamos a la iglesia, creemos que todo ya está resuelto y resulta que no, que ni siquiera hemos terminado de perdonar a los que nos hicieron algo o no hemos hecho tantas cosas que es necesario que hagamos, ¿no? Y bueno, con esto termino este hermoso libro de primera, segunda de Corintios que llevamos algunos meses con él y que es hermoso y de gran bendición y de una riqueza espiritual tremendísima. Yo también les pido que se den un tiempo, no les voy a decir en sus tiempos libres porque no, dense un tiempo para el Señor y vuélvanlos a escuchar, porque de veras es una riqueza que el Señor ahorita nos está dando para ir otra vez verso por verso. Acuérdense que ya vimos Romanos, pero lo estamos viendo de una manera diferente, ¿no? Entonces, yo les exhorto a que le den un tiempo al Señor, no sé, como ustedes quieran, o a diario, cada tercer día, y que vuelvan otra vez a escuchar lo que les hemos entregado con todo nuestro corazón en este hermoso libro de Corintios en su primer y segundo capítulos, libros. Y bueno, pues yo quisiera escuchar qué es lo que les dejó esto, qué es lo que piensan, qué es lo que aprendieron el día de hoy. Gracias. ¿Quién quiere empezar? Pues yo puedo empezar. Bueno, Gracias. como bien dijiste, no son muchos versículos, pero algunos de ellos, como tú lo fuiste llevando, pues sí fueron sustanciosos en el sentido de la exhortación a ese como análisis, ¿no? Personal que debemos hacer acerca de cómo estamos espiritualmente, acerca de realmente revisar en qué cosas estamos todavía fallando, en qué cosas podemos mejorar y arrepentirnos y actuar en consecuencia, ¿no? Como alguien decía, no sé si Jackie en algún momento lo comentó, no sé, no solamente quedarnos con el remordimiento de lo que hemos hecho, sino llegar a la parte del arrepentimiento, que eso implica el cambio de conducta, ¿no? Y no quedarnos en la primera parte, decir, bueno, sí, lo estoy viendo, pero bueno, ya luego lo vemos, o pues sí, está mal hecho, pero bueno, luego lo veo, y eso pues simplemente es como un acordarse de que no está bien, pero no haces nada. Entonces es un remordimiento, no es un verdadero arrepentimiento, que es lo que Dios espera por parte de nosotros, ¿no? Que realmente hagamos ese cambio para, como también comentabas tú, ¿no? Y poder ir de gloria en gloria, poder ir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. A veces nuestra propia edificación somos nosotros las que, o los que, ¿verdad? Ahorita, bueno, no está el doctor, las que lo detenemos. Entonces, eso es con lo que yo me quedo, ¿no? Hacer esta revisión y pues cada quien seguir platicando con el Señor. Como bien dices, el Señor nos conoce la intención de nuestro corazón, conoce lo que realmente cada uno hemos pasado, por qué hacemos lo que hacemos, qué razones tenemos, pero sabemos que tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra. Entonces, ahí es cuando empiezan los cambios, ¿no? O sea, cuando uno realmente revisa lo que uno ha vivido en base a la palabra, y entonces, pues el Señor Todopoderoso nos pide actuar, ¿no? Esa parte de la voluntad que tiene que estar también como un ingrediente importante en el crecimiento, no solamente la misericordia y gracia de Dios. Así que bueno, yo con eso me quedo y bueno, pues es un trabajo muy íntimo, muy personal. Y pues gracias por recordarnos la importancia de esto en nuestras vidas como cristianos. Gracias, Rose, muchas gracias. Sí, así es. Y como bien dijiste, hubo ahí una palabra clave, es la voluntad.
Si no hay voluntad de nosotros, no se va a lograr nada. Dios no va a venir a nosotros nomás porque sí, o sea, es yo quiero hacerlo, ¿no? Y tener esa decisión. Entonces, es esa voluntad la que tenemos que, con nuestra voluntad, decidir hacer lo que sigue. Gracias, Rose. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, yo, Mechita, pues bueno, tremenda la enseñanza, ¿verdad? De Pablo aquí y todo lo que hablaste también de Pedro, ¿verdad? Pero bueno, Pablo, cómo su papel fue llevar al arrepentimiento, ¿verdad? Y primeramente y dar a conocer pues el evangelio, todo lo que el Señor le puso. Y definitivamente creo que parte principal de, del evangelio es el arrepentimiento. Esa es la base, yo creo, para poder conocer verdaderamente al Señor, para que el Señor pueda empezar a trabajar con nosotros. Es como esa, cuando a la tierra la preparan, ¿verdad? Que ese desgarre que hacen de la tierra, que la tienen que raspar, ¿verdad? Y para ponerla blandita, ¿verdad? Y creo que es a través de, pues de las pruebas, de las situaciones, ¿verdad? Para que nosotros estamos en tierra blandita, ¿verdad? Para poder que el Señor crea en nosotros ese corazón. A mí me llama mucho la atención, bueno, y tú lo mencionaste, Mechita, lo de el rey David, ¿verdad? Cuando cometió pecado con Betsabé, él guardó su pecado por mucho tiempo. Realmente él como que sabía lo que había hecho definitivamente, porque no nada más era el pecado con Betsabé, sino que fue el actor intelectual de un asesinato, ¿verdad? Que fue el esposo de Betsabé. Y pues fue todo con alevosía y ventaja, cómo preparó. Y tú dices, ¿cómo es que en un corazón conforme a Dios pudo haber salido tal cosa, tal pensamiento, ¿verdad? Tal hecho, ¿verdad? Y a mí eso me conmueve mucho y me hace reflexionar mucho que no importa lo que uno haga, no importa lo que haya uno hecho en la vida, para Dios todos los pecados obviamente o sea, son pecados, no hay pecado grande ni pecado chiquito, pero como que al Señor no le importa lo que tú hayas hecho, Él cuando ve un corazón contrito y humillado, como dice en el Salmo 51, que Rey David escribió, Él puede empezar a trabajar en ti. Él puede crear en ti. Por ejemplo, a mí me llama la atención en el Salmo 51, 10, donde dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu. Y me llama la atención la palabra crea, ¿verdad? O como dicen, cuando tú estás viendo un versículo, fíjate en los verbos. Los verbos es lo que te indica, ¿verdad? Lo que el Señor está haciendo para poder entender mejor cada versículo. Y dije, bueno, crea, pues sí, porque no hay nada en nosotros hay maldad, en nosotros hay pecado, ¿verdad? No hay nada bueno, no hay nada bondadoso. Así es, suena duro, pero así es. Entonces, el Señor tiene que crear en nosotros, como crió Él de la nada, creó todo lo que existe, ¿verdad? Y entonces Él de la nada, de lo que no hay en nosotros, Él va a crear ese gozo, esa alegría, ese corazón limpio, ese corazón dispuesto, ¿verdad? Porque el Señor sabe que nosotros vamos a responder, ¿verdad? Muchas veces tú dices, bueno, es que ¿por qué está así? Si se le ha hablado, se le ha dicho, pero es que el Señor sabe que Él no va a responder de esa manera, ¿verdad? Como Él quisiera. Entonces eso me llama mucho la atención y como decía Rosalba, ¿verdad? Cada quien en la intimidad, reflexionar eh, eh, con el Señor y ver qué es lo que uno tiene que entregarle, lo que uno tiene que humillarse, ¿verdad? Delante de nuestro Dios, porque Él nos sostiene. Él tiene misericordia por nosotros, pero Él no puede trabajar en un corazón que no está dispuesto. Entonces, que Dios el Señor nos vuelva a ese gozo que necesitamos todos para poder andar en la vida, ¿verdad? Y aún en medio de las dificultades, pues el gozo, ¿verdad? Está en nosotros porque el Señor lo ha creado. Entonces, me quedo con eso y pues muchas gracias, Mechita, por esa plática.
Gracias, Jackie. Qué palabra también ahí clave, que él no puede trabajar en un corazón que no está dispuesto. Exactamente. Si no, sí le pedimos ayuda, por supuesto, pero si nuestro corazón no está dispuesto y no decimos, heme aquí, quiero el cambio, quiero la luz. A mí, creo que ya se nos había comentado, no recuerdo, cuando estoy en los devocionales que está amaneciendo, siempre recuerdo, porque se ve la oscuridad todavía, son las 5:45 de la mañana, y está la oscuridad, y entonces empieza a llegar la luz del sol. Ahí el Señor siempre me está recordando, de la oscuridad me sacó y va a la luz. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de ese proceso que estamos diciendo. Y sí, qué hermoso esto que comentaste, ¿no? En lo que crea en mí un corazón limpio. Renuévame, Señor, porque la verdad, sí necesito ayuda, pero también yo tengo que tener esa voluntad de cambio. Yo tengo que decidir, decirle, aquí estoy, Señor, ayúdame. Y bueno, voy a pasar lo que tenga que pasar. Es voluntad y un corazón dispuesto. Y como bien han dicho, el arrepentimiento es importante y ya no volverá a hacer. Me arrepiento de lo que hice y no volverá a caer. Entonces es un proceso, es un trabajo. Y yo pienso que es muy minucioso de parte de nosotros, pero sí, diciéndole al Señor, por favor, ayúdame, porque solito, pues, me va a costar mucho trabajo, ¿verdad? Muchas gracias, Jackie, muchas gracias. Seguimos orando por ti y tu familia, así como oremos por cada uno de nosotros. Gracias, mi Jackie hermosa. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Yo, hermana Mechita, buenos días a todos. Ay, perdón. Hola, Oni. Adelante, hermosa, bienvenida. Hola, hermanitas a todas. Buenos Adelante, días. adelante. Sí, gracias. Un poquito enferma, pero a ver si me escucho. Pues yo me quedo con, pues, que me impactó mucho, ¿verdad? Cuando uno miente y delante de Dios, pues no podemos mentirle, porque tiene consecuencias. La mentira, me impactó esa parte. Y pues llevar todos los pecados que yo desconocía que tenemos ocultos. A veces esto nos alimenta, estos estudios nos ayudan, porque yo no sabía que pues detrás del pecado todavía hay ocultos, hasta hoy que lo estoy escuchando aquí. Entonces, pues orar mucho, porque yo voy en este proceso, en este camino empezando, levantándome. Entonces, pues me impactó eso, que tengo que llevar yo en mi vida personal, ¿verdad? Esos pecados ocultos que no los veo, que están ahí, pero no los veo. Y si los veo, a lo mejor los oculto precisamente porque a veces nuestra carne nos dice, pues ahí que queden, como decía, nos dice alguien, eres esto, y a veces decimos, no, no es cierto. Yo era esas personas, honestamente, decían, no, es que no lo soy, y en el fondo sé que lo soy. Egoísmo, pues a lo mejor cosas carnales, pero bueno, tengo que entrar a estas predicaciones para aprender, para alimentarme, para aprender cada día, llevárselos a los pies de Cristo, y con esa sinceridad y con ese corazón arrepentido, ¿verdad? Que Él nos escuche para que pueda ir transformándonos y haciéndonos nuevas, delante de Él en este camino, para llegar un día a su presencia limpias, sin mancha. Eso es lo que yo aprendí, hermana Mechita. Yo le agradezco, muchas gracias. No podía entrar, pero pude entrar. Mire, voy saliendo de una gripita, pero gracias a Dios ya mejor. Que Dios les bendiga a todas. Muchas gracias. Gracias, hermana. Sí, es importante continuar con la palabra, con el conocimiento, y como bien dice, no había escuchado esto de los pecados ocultos, pero qué hermosa es la palabra, ¿no? Porque finalmente ella es la que nos abre el entendimiento para poder seguir adelante, y el Señor por eso escogió a personas sencillas, sensibles, escriben la palabra y nosotros nos enriquecemos con la lectura y el estudio de ella, ¿verdad? Muchas gracias, que Dios le recupere, hermana. Amén, gracias, hermana Mechita, sí.
Gracias. Saludos a su hijita Meli. Ujú. Sí, Y claro que también sí, a su hija, la gracias. grande, a todos sus hijos, a todos Sí, sus hijos. gracias, Dios le hermanita, bendiga. gracias. Amén, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Mi Berito, ¿quieres comentar algo? Pues sí, Meche, mira, me quedó esto muy claro, que sí existe el cielo. Obviamente existe, porque si Dios se lo mostró, llevó a Pablo al séptimo cielo o al tercer cielo, y también le mostró a Jacob el cielo en un sueño. Obviamente que sí existe, pero también existe el infierno. Entonces, ¿cómo se puede confesar los pecados? O sea, ¿quién se los confiesas? A Dios directamente, si él ya lo sabe. Él ya lo sabe, pero también es importantísimo que tú lo reconozcas, que yo lo reconozca, que lo confieso y le digo, Señor, Él ya lo sabe, pero quiere saber si tú y yo somos obedientes y decirle, Señor, tengo este pecado, lo confieso, me arrepiento. ¿Cómo fue que lo pude hacer? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Cómo fue que lo pude hacer en mi adolescencia? Por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces decirle, Señor, sí, tú lo sabes, pero tú eres fiel y justo también para perdonarme. Pero es importante que yo, ser humano, lo reconozca, le pida perdón y ya no peque más. Y él lo sabe y dice, este hijo mío, esta hija mía está haciendo lo que yo puse en la palabra que hiciera. Reconocer los pecados, pedirme perdón, arrepentirse por supuesto y no volver a hacerlos. Como la mujer cuando la llevan y mira, se estaba prostituyendo o estaba haciendo esto y esto y esto, ¿no? Entonces va con Jesús y Jesús ni siquiera volteó a verla a los ojos. ¿Para qué? Para que ella no se sintiera mal, ¿verdad? Él solamente escribía algo en la tierra. Y luego fíjate cómo dice él, el que no tenga pecado, pues que tire la primera piedra, ¿no? Y todo el mundo tira la piedra. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pero ahí es en donde viene la palabra y nos dice, sí, el Señor nos conoce, pero tú tienes que ser sensible, sencilla, humilde y reconocerlo y decirle, sí, Señor, he pecado. Te pido perdón y ayúdame para no volverlo a hacer. Y es lo mismo del ejemplo que te di. Por eso, ¿Qué le dijo entonces Jesús? es Vete directo y no con él, peques es más. directo con él. Sí. Uh-huh. Sí, es directo con él, tú y yo lo reconocemos. No es con y nadie decimos, más, solamente es con él sí, directamente. directamente con él. Así es mi vida. Uh-huh. Sí, 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 así es. Así es. Ahora, también me ¿Alguien más que impresionó mucho que Pablo sí. no haya cogido ningún dinero para sus viajes. No me escucho. Sí, sí, como que te escuchas medio lejecitos. Fíjate que en donde se hace mucho énfasis que no tomó dinero de ellos es porque era una iglesia muy complicada, muy conflictiva. Entonces, ellos nomás estaban viendo cualquier detalle, como para decir, tú vienes y tomas el dinero y levantas ofrendas para llevarlas a Jerusalén, que era cuando había bastante hambre y todo, para que ellos no pensaran que él estuviera tomando dinero y no lo llevara a Jerusalén. Entonces, él era muy, muy sabio. Pero Dios en su infinito poder, Berito, pero ¿y cómo entonces vivía? ¡Qué impresión! de la provisión de todas las iglesias, pero en el caso de los corintios, él estaba viviendo de los de Macedonia, de los de hasta mero arriba, que querían darle solo a él, porque se levantaban ofrendas y esta ofrenda, haz de cuenta, estaba aquí. Esta ofrenda estaba aquí y esto era solo para Jerusalén. Nadie tocaba nada. Pero como dices, de dónde vivía, cómo comía y todo. Entonces era de ofrendas de los de Macedonia, en este caso, en el de la iglesia de Corinto, y los de Macedonia, que la Biblia dice que eran pobres. Fíjate, a mí también me llama mucho la atención, porque ellos eran pobres, no tenían mucho,
pero decían, queremos ofrendarle al apóstol, le lo queremos ofrendar, queremos darle esa bendición. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían la palabra y aparte saben que Dios es proveedor y que cuando tú das, recibes bendición. Entonces, Pablo nunca tomó dinero de la iglesia de Corinto. Él tenía que ser muy cuidadoso, pero porque los otros hablaban y hablaban y hablaban, y como era una iglesia, era un lugar muy fuerte financieramente, ya lo vimos en todo esto que es el libro de los Corintios en primera y segunda. Imagínate, él tuvo que ir 3 veces para estar observando, y entonces él iba viendo el proceso, y luego venían los falsos apóstoles, los que se decían apóstoles, y uy, no, los únicos apóstoles son los que Jesús dijo, los que Jesús eligió, y no hay más apóstoles. Ellos no lo tomaban en cuenta, nunca lo tomaron en cuenta, pero aquí es solamente a esta iglesia. Pero entonces Pablo sabía, y a través del Espíritu Santo, él era compensado o recompensado en bendición espiritualmente, pero también en dinero. Y aquí se hace mucho énfasis que era de los de Tesalónica, los del norte, de donde estaba la iglesia de Corinto. Y entonces él también tenía mucho cuidado con quién mandaba. Debe de haber tenido gente que estuviera contando el dinero, ¿verdad? Porque tenía gente de toda la confianza. Aquí están, son 1,000 pesos, y ahí están los 1,000, que ya llegaron otras ofrendas, 1,100 pesos. Bueno, entonces llévenla a Jerusalén, y él no tocaba nada para que los de Corinto, que eran muy leídos, muy instruidos, era una iglesia muy fuerte en todos los sentidos cuando se empieza él a hacerla, pero también muy, muy fuerte muy fácil, no fuerte, en ser engañados. A los apóstoles, y luego venían, no, pues es que Pablo es esto, pues sí es cierto. Y otros que decían, no, yo sí confío en el apóstol Pablo y vamos a hacer lo que él dice. Y otros eran débiles, eran frágiles y se dejaban llevar por los falsos apóstoles. Pero mucho era lo que tú comentas, lo del dinero, cómo es que el apóstol podía subsistir. Entonces, en esta iglesia de Corinto no tomó ni un quinto, ni un shekel, se llaman, para poder subsistir, y subsistió por la gracia de Dios, pero también por las ofrendas de Tesalónica, Tesalónica, de Macedonia, del norte. Ahí en el mapita se los enseñé, y él subsistió de eso, y mientras iba en todos los demás viajes, hacían ofrendas de amor, y él subsistía y pagaba los barcos, pagaba cómo se transportaba por tierra y demás, ¿no? No, era todo. Es que Pablo viajó tanto que tú dices, ¿cómo le hacía? Pues por la gracia de Dios, ¿no? Pero en la de Corinto nunca tomó dinero de ahí, para que no hubiera bla, bla, bla. Él viene y pide, y seguramente se levantaban ofrendas fuertes, Vero. Ahí, porque era una iglesia fuerte, había muchísima gente, la economía era muy fuerte, entonces seguramente se levantaban muy buenas ofrendas, pero todo eso se llevó hasta Jerusalén. Así es. Sí, no, la gracia de Dios estuvo siempre con él, y con todos los que él iba llamando y demás, y luego entendemos cómo él en este caso pues era sabio, porque manejar los dineros, pues no, es como el tesorero, que él sabe exactamente cuánto hay y cómo se va a llevar. Y el diezmo, Pablo decía, yo no toco. ¿cómo está desde Génesis? Sí, así es. Uh-huh. Y sí, el diezmo está desde Génesis, es impresionante desde el principio casi. Uh-huh. Sí, así es. El diezmo que nosotros, yo he visto mucho. Yo he visto algunos videos en donde hay pastores que dicen que no, que sí, que en el Nuevo Testamento sí, y demás, pero yo personalmente
que es muy importante diezmar. Para mí, en lo personal. Yo diezmo, yo doy y ya el Señor verá lo que se hace con ese dinero, lo bendigo y ya el Exacto. Señor sabrá lo que se hace. Hay quien, por ejemplo, dice, bueno, yo mejor lo dono a instituciones o a ministerios en donde lo necesitan porque ellos están predicando la palabra. Yo eso también lo veo muy válido, ¿verdad? Hay muchísimos misioneros que están hablando ahorita por Zoom y entonces ellos piden ayuda económica porque pues también cómo subsisten. Entonces, también hay gente que dice, yo voy a donar de aquí a este ministerio, a este otro, porque yo de ahí he tomado muchísimo conocimiento de la palabra, por supuesto, ¿no? También yo pienso que es válido. Pero sí, desde siempre se dice en la Biblia que hay que dar, que de lo mucho que ha recibido hay que dar, así como de la gracia que se recibe, también de lo económico que nos cuesta mucho, ya lo vimos en algunos capítulos, lo económico cuesta mucho soltar, porque dices, bueno, y lo voy a dar a los pastores y esto, y qué harán con él, y si se irán a comprar un carro, y si se irán a comprar esto. Mira, yo lo suelto personalmente y digo, que el Señor vea hacia dónde va el dinero. Y si el Señor ve hacia dónde va el dinero de todos los feligreses en todas las iglesias, veo, Él sabe exactamente cómo va y el corazón de los que son administradores de los dineros, también el Señor sabe exactamente qué es lo que se hace. Pero de que hay que dar, para mí, claro que hay que dar, aunque he visto algunos videos que dicen que ya no y que demás. Entonces, ahí que hay que hacer, pero ponerse fíjate, en oración. Lo dijo Jacob, ¿eh? Lo dijo Jacob en Génesis, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todos los que y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Qué bonito. Desde ahí estaba apartándolo. ¿Por qué? Porque creía en él. Entonces es hermoso, Génesis. ¿no? Esto viene desde siempre, Génesis. Desde siempre, mi Verito. Así es. Y que le daba todo. Si tú me das todo, bueno, yo también voy a ayudar. Así es. Bueno, ok, gracias. Eso me gustó mucho. Gracias. Sí, de nada, mi Verito. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿O comentar algo sobre esto de lo del diezmo? ¿Qué es lo que piensan? Sí, Mechita. Uy, como se ¿Tú qué piensas congeló del todo. diezmo, Jackie? Ah, sí, ya, como que no las escuchaba. Quedó como congelado. Sí, no, sí, pues definitivamente como tú lo comentas, Mechita, creo que eso sale del corazón, ¿verdad? Y ya, porque de nada sirve dar tu diezmo, pero lo das porque no te queda de otra, ¿verdad? O porque dices, bueno, es que lo manda Dios, pero pues estás como en un corazón así de que, uy, no me quiero desprender, ¿verdad? Creo que a Dios eso dice, mejor no lo des, ¿verdad? Entonces, creo que es dar con un corazón alegre, y pues ahora sí que Dios te pondrá, te guiará a saber si es para tu iglesia o si tú lo quieres dividir y darlo a un ministerio que tú conoces, ¿verdad? O estás. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Nosotros dividimos en cierta manera, ¿verdad? Las el diezmo o lo que es la ofrenda también, porque no necesariamente también puede ser el 10%, ¿verdad? Puede ser lo que tú consideres en tu corazón. Y pues bueno, en cierta manera Dios me ha llevado también en el ministerio en el que yo estoy, ¿verdad? Que no forma parte de la iglesia a la que yo acudo y pues trato de aportar de alguna manera a ese ministerio porque se comparte la palabra.
O sea, todo es con base bíblica y se me hace muy importante porque pues es un ministerio a nivel internacional y pues llega a mucha gente, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, yo es en este caso, o sea, a lo mejor de alguna u otra manera se puede aportar dinero, pero también puedes aportarlo también, por ejemplo, como en este caso, ¿verdad? Yo estoy y yo pago mi propio Zoom y con ese Zoom que yo pago, yo doy las clases de Fresh Hop, ¿no? Que es el ministerio del que yo les hablo. Entonces, el ministerio te proporciona el Zoom, ¿verdad? Pero yo dije, no, no me den nada, creo que esa va a ser parte de mi aportación, ¿verdad? Entonces, yo pago mi propio Zoom y de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, Dios me lo puso de esa manera y a las otras personas les va a poner de otra manera, ¿verdad? A lo mejor hay gente que no puede dar económicamente, pero puede dar, no, pues es que yo voy a preparar que yo sé guisar mucho o yo sé hacer unos cuadros, yo sé pintar, los regalo a la iglesia para, qué sé yo, que se hagan, no sé, se me vienen a la mente muchas cosas, pero bueno, el caso es que Dios sabe el corazón, conocen nuestras necesidades y así como también lo que podemos dar, y Él nos va a ir guiando, de qué manera podemos nosotros ayudar en su palabra, ¿verdad? Pero sobre todo creo que lo más importante para el Señor, más que el diezmo, es darnos a nosotros, ¿verdad? En la palabra. Eso es lo que, no sé, yo lo veo de esa manera. Gracias, Jackie. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que con esto terminamos. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Bueno, pues creo que no. Entonces, hermana Connie, ¿qué tal se siente como para orar o mejor para la próxima? Mejor la próxima, hermanita. Tengo un poquito la garganta, pero la Sí, sí. próxima con mucho Ujú. gusto. Y bueno, ya luego les compartiré yo, porque es un poquito largo el diezmo. Dios trató conmigo el diezmo, ¿eh? Y tremendamente. Entonces ya a lo mejor a la otra que terminemos se los pueda compartir, porque ya parece que se le acaba el tiempo, ¿verdad, hermana? Y no hay que No, respetar el tiempo. no. Adelante, adelante. Compártalo, por Sí, favor. mire, pues yo cuando empecé a ir a esta iglesia, mire, les comparto, la verdad es que Dios trató en mi vida, estaba yo económicamente pasándola mal, ¿verdad? Mal, mal, y cuando yo fui Sí. y veía los sobres, yo decía, Señor, yo tengo que dejarte algo, pero pues solamente traigo 200 pesos, y yo decía, tengo que irme con 100 pesos de mi pasaje, y 100, pues es para la semana, para pasármela, para comprar algo de verdura porque le estaba pasando mal, mal, hermanas. Y un día mi corazón egoísta, porque hasta le robamos, ¿verdad? Dios, yo dije, no, Señor, no te dejo, porque ¿cómo la voy a pasar yo esta semana? Y me fui con mis 100 pesos. Y después regresé a la siguiente semana y esa semana porque yo me sentía así, ¿verdad? Egoísta, porque yo se los tenía quebrado, porque algo dentro de mí me decía, apórtalos, apórtalos. Y otra parte me decía, es lo que vas a comer, la humanamente, ¿verdad? Lo humano. Y decía, es lo que vas a llevar a tu casa. Entonces, no lo dejé, hermana, y me fue más mal esa semana. Y a la siguiente semana comprendí que todo es de Dios, todo, todo, Él quiere todo. Así tuviera yo 20 pesos, los tenía que haber dejado, pero de corazón y con esa convicción y esa fe que Dios me los iba a devolver y no por conveniencia, ¿verdad? Sino por obediencia. Entonces aprendí a diezmar y a diezmarlo de corazón. Y cuando yo aprendí, porque dije, Señor, trataste en mí, me siento que te robé, pero yo no te robé, yo así estaba luchando, eran sentimientos encontrados esa semana por no haber dejado mi diezmo y a la siguiente semana de ahí dije, no vuelvo a quedarme con nada porque todo es tuyo, Señor, todo. Así no tenga en la semana, tú proveerás, tú proveerás.
Y así me levanto y digo, Señor, hoy tú proveerás y todo viene por añadidura. Y gracias a Dios fuimos bendecidos. Tenía yo una papelería que tampoco entraba en esos tiempos nada. Después de que Dios trató mi diezmo, ahí, gracias a Dios les puedo compartir que he sido bendecida de gran manera en mi papelería, en mi vida, en la vida de mi esposo, bueno, abundantemente. No nos ha dado riqueza, nos ha dado para vivir lo que Dios quiere, que no me olvide de Dios. Eso es lo que aprendí en el diezmo. Y yo dije, de aquí en adelante todo es tuyo, nada es mío, Señor. Todo lo que tengo es tuyo. Y lo aprendí de esa manera, como decía la hermana, cada una vamos aprendiendo de diferente manera nuestros diezmos y a ser obedientes porque Él nos manda a ser obedientes también. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Qué lindo, ¿verdad? Dejar y poner nuestra confianza total en el Señor. ¿Verdad? Que hubo lucha, claro que hay lucha, porque luego sí estamos en la carne o estamos apenas aprendiendo y demás, pero cuando entramos en obediencia, el Señor viene y hay que acordarnos que Él, aparte de todo, es nuestro proveedor y que en ocasiones, a veces no hay nada en el monedero y nunca se ha quedado uno sin comer, por así decir, ¿no? Entonces, a veces somos probados. A veces traemos 50 pesos y el Señor o nuestro corazón dice, dáselos a tal persona. Y uno dice, ups, no traigo. Y el Señor provee. Es impresionante cómo Él, de una y de otra manera, ahí está retribuyendo la fe, ¿verdad? De las personas en Él, de todos nosotros los creyentes en Él, y también, como bien dice usted, hermana, la obediencia. Y eso fue obediencia. Y entonces él restituyó. Pues que Dios le bendiga, le siga bendiciendo en su papelería y yo sé que su hijita también que trabaja en la papelería da diezmo, hace una pequeñita y todo, hace su sobre de diezmo y yo digo, qué barbaridad. Ese es un aprendizaje para los adultos. Que un niño vaya y diezme y haga su sobre y bendiga su sobre y bendiga su dinero de lo que obtuvo, me supongo ahí en la papelería, no lo sé, pero la veo y Dios me ha enseñado a través de Melissa, su hija, me ha enseñado mucho a través de ustedes, hermana. Muchas gracias, Dios me les bendiga y multiplique sobremanera. Sí, amén. Gracias, hermana. Así es, gracias, gracias. Sí, ahí está Mela. Sí. Ella saca sus diezmos de la papelería y no nos deja tocar nada. Sí. Ella dice que es del Señor y que fue bendecida su papelería. Sí, hermana. Sí. Sí. Qué hermoso, qué hermoso. Esto es también para enseñanza de todos los demás. ¿Cuántos años tiene Meli? 9 años, hermana. 9 años. Fíjense, en 9 años, y es una nena que ya entendió. Entonces dice uno, wow, ¿no? Hay que observar y hay que aprender para bendición nuestra, ¿no? El Señor nos está enseñando a través de todos como congregación. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias, Rosalba, ¿puedes Rosalba. hacer la oración, por favor? De nada, mi hermosa. Ok. Ahí está. Sí, claro que sí. Gracias. Ok. Sí, Señor y Padre Celestial, te damos gracias este día porque nos has dado la oportunidad de estar escuchando tu palabra, Señor, y pudiendo crecer y edificar nuestro espíritu, Señor. Sabemos que es un proceso, el proceso de santificación es así. Tenemos que pasar por diferentes desiertos o valles, pero tú nos esperas ver firmes y siempre viendo adelante, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos das la fortaleza para ello, pero también, como la palabra de hoy nos dijo, necesitamos nosotros hacer un trabajo interno, un trabajo honesto, un trabajo que podamos brindarte por amor a ti, de búsqueda de todo aquello que no te agrade, Señor, y poder iniciar ese proceso de cambio, arrepentirnos, como tú nos lo dices, y no hacerlo, pero siempre para tu gloria, para tu nombre, porque te amamos, porque
Lo hacemos con esa convicción de amor a tu presencia, a tu poder, a quien tú eres, porque sin ti nosotros no seríamos nada, Señor. Permítenos estar en este proceso día con día, Señor, y también darnos la fortaleza para ese cambio ya en hechos, ¿no? Ese cambio que se tiene que convertir en conductas, poco a poco en formas de pensamiento también, Señor. Sabemos que tenemos que tener paciencia, pero la firmeza y la convicción y hacer las cosas siempre, como comentamos ahora en el estudio, ¿no? Esa paciencia que lleva a también ser, la palabra se me va ahorita, es siempre estar en la búsqueda, con paciencia, a pesar de lo que suceda, siempre saber que tú estás ahí y que vamos a lograrlo con tu fuerza, con tu poder, Señor. Permítenos también que en base a este crecimiento espiritual que tengamos, podamos ser luz para los demás, Señor. Poder proyectar tu amor, poder proyectar esa luz y ese calor hacia el mundo, porque también esperas eso de nosotros. Un trabajo interno maravilloso que podamos nosotros ir iluminando cada vez más nuestras vidas, pero también poder darte la gloria a través de iluminar la vida de otros. También enséñanos, Señor, a hacer esto y hablar de ti cada vez que podamos, Señor. Te damos gracias nuevamente entonces por toda la palabra que nos das, por estos 2 libros, por todos los libros que iremos estudiando poco a poco y que tenemos la certeza por tu amor y tu gracia que nos irán edificando. Si tú lo permites, Señor, nos estaremos viendo aquí la próxima semana y te pido bendición para cada una de las familias de quienes están presentes y de quienes no pudieron estarlo también, Señor. Protégenos, cobíjanos y guíanos siempre por este proceso de santificación. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, tu palabra bendita, te damos gracias este día. Amén y amén. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias. Voy aquí a detener la pantalla y a dejar de grabar. Ahí está. Uy, no, espérame. Detener la grabación. Ok. Caray.